Gloria al Señor. Bendecidos. Diga, y concentrados. Yo quiero que se concentre, que me ponga cuidado. Usted hoy no se levantó a perder el tiempo, sino a ser edificado, estructurado. Por tal motivo le cuento que hoy no voy a predicar. Unos días vengo con ganas de predicar y otros días vengo con ganas de enseñar. Así que si usted vino con ganas de aprender, diga, el pastor hoy no va a predicar, va a enseñar. Y lo digo en virtud de que ya llevamos varios domingos hablando del terrenal y del ¿qué? Del terrenal y del celestial, y eso de alguna forma me lleva a mí a la gran alegría de saber que estamos siendo estructurados en un pensamiento superior, y que eso nos tiene que llevar a nosotros a un nivel de administración diferente en lo que Dios nos ha entregado. ¿Qué es lo que Dios nos ha entregado? Padre mío, su esposa, su esposo, sus hijos, sus hermanos, sus compañeros, sus amigos, todo ese entorno, su trabajo, su economía, su salud. Cuántas cosas Dios nos ha entregado de lo que no hemos sido hasta ahora buenos administradores. Por eso es necesario que esta palabra que Dios está soltando desde hace varios domingos la vamos concretando para poder entender realmente cuál es nuestra posición delante de esto, frente a esto, porque ahí es donde nosotros tenemos una falencia. Por eso es que la lucha que nosotros tenemos entre lo que somos y lo que manifestamos, escuche bien, porque existe esa lucha. La lucha que tenemos entre lo que somos realmente y lo que manifestamos depende del entendimiento que nosotros tengamos de nuestra verdadera posición. Ojo, que cuando hablamos de posición estamos hablando de una postura. Ojo, estoy hablando de nuestra verdadera posición espiritual. Es decir, del entendimiento que nosotros tengamos de lo que somos como iglesia. Porque hay mucha gente que todavía entiende iglesia como una institución organizacional. Y si todavía ese es su pensamiento, pues ojo a la batalla que usted tiene por dentro. Porque si todavía nosotros creemos en la iglesia como una institución organizacional, social, fiscal, llámela como quiera, estamos perdidos. Por eso le digo que hay una batalla de nosotros entre nuestro conocimiento de lo que somos y lo que manifestamos del terrenal y del espiritual. Porque otra cosa es entender la iglesia como, ojo, como un organismo vivo. Ahí hay una diferencia grande. Una cosa es una institución y otra cosa es un organismo vivo. Por eso cuando nosotros entendemos la estructura y la naturaleza del terrenal, y cuando nosotros trascendemos a entender la naturaleza y la estructura del celestial, ahí vamos a empezar no solamente a conocer, sino a disfrutar de lo que es nuestra verdadera posición en Cristo. Solamente conociendo la estructura, porque una cosa es lo que usted es, probablemente otra cosa es lo que manifiesta. Pero realmente, ¿qué es lo que nosotros entendemos? Cuando yo trasciendo a entender la naturaleza del terrenal, la estructura del terrenal, como ser, como ente, como ser vivo, la naturaleza y la estructura del espiritual, ahí yo puedo trascender a tener una plena conciencia y a disfrutar de mi verdadera posición en Cristo. Ahí es donde nosotros tenemos que entender, iglesia, que Dios está en una posición de amor, que Dios está en una posición de gobierno. Escúcheme, Dios está en una posición de señorío, Dios está en una posición superior. Siempre ha estado en una posición superior, es decir, Dios se mueve desde su ámbito de reino. Dios, ¿desde dónde se mueve Dios? Desde su ámbito de reino, iglesia. Y su ámbito de reino es un ámbito de gobierno donde Él vive, donde Él crea, donde Él diseña, donde Él ejecuta. Desde ahí se mueve nuestro Señor. Ojo, lo interesante del asunto es que es esa la posición que Dios siempre ha querido tener para nosotros. Yo le estoy diciendo a usted que Dios se mueve desde su ámbito de gobierno, desde su ámbito de reino, donde Él diseña, donde Él crea. Wow.
donde Él planea, donde Él presupuesta, donde Él declara, donde Él decreta, donde Él ejecuta. Pero es esa posición exactamente la que Él ha querido tener para nosotros desde siempre. Ese es el deseo del corazón de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo lo dijo en un texto que es bastante polémico. Ojo, el polémico es el texto. El texto no, el polémico es uno. Pero es un texto que ha sido polémico para mucha gente. Y antes de leerlo le voy a decir por qué. Porque depende con los ojos que se leen. Porque si usted lo lee con los ojos del terrenal, usted lo va a entender de una manera. Pero si usted lo lee con los ojos del espiritual, del celestial, con los ojos del espíritu, del entendimiento espiritual, entonces el texto dice otra cosa. Vaya conmigo al Evangelio según Juan, capítulo 14. ¿Dónde está Yuyis? Yuyis es capítulo 14. Versículo número 1 dice la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón. Empecemos por ahí. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice el Señor. En la casa de mi Padre. Escuche bien esto. Yo me voy a ir yendo despacito. Cuando hablamos de la casa de mi Padre, generalmente el pensamiento del terrenal, del natural, del religioso, ¿a dónde se va? Nos vamos a la casa del Señor. Bienvenidos a la casa del Señor. Claro, o se va al cielo, como dice mi esposa, o se viene a los 4 muros. 1, 2, 3, 4. Aquí hay otro poquito. Porque ese es el pensamiento del religioso. Ese es el pensamiento del terrenal. Pero vamos a leer esto con los ojos del espíritu. Dice la Biblia: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si yo entiendo la casa de mi Padre desde el punto de vista espiritual y no llevo mi mente al cielo como un lugar físico, y no traigo mi mente a una a un edificio como un lugar físico, entonces yo voy a empezar a entender lo que Cristo quería decir. ¿Aló? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pues voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Cuidado. Mire lo que dice: os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, quédese con ese estoy, diga conmigo estoy. Mire lo que dice el Señor: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy, sabéis el camino. Y entonces le dijo Tomás, que no había entendido nada, porque Tomás no estaba como vosotros, que ya lo entendéis. Tomás estaba pensando en los pajaritos. Y Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. Ese lenguaje de Tomás es un lenguaje antiguo testamentario, un lenguaje religioso que entiende todo lo que el Señor le está diciendo desde el punto de vista natural. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Interesante, porque Tomás, la mente de Tomás, la mente todavía religiosa de Tomás, está de alguna manera entendiendo esto desde el punto de vista físico y le dice: ¿a dónde vas? Lugar, el camino, lugar físico, lugar geográfico. Jesús le dijo: yo soy el camino. Wow. Miren la respuesta. Yo a veces, como dicen ustedes los españoles, flipo con las respuestas del Señor. Alguien decía que la inteligencia de la gente se conoce más por las preguntas que por las respuestas. Pero la verdad es que las respuestas que el Señor soltaba eran para quitarse el sombrero. Y el Señor le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Ya de ahí le está diciendo: el camino no es un recorrido físico, no es un recorrido natural, no es un recorrido geográfico. El camino es alguien, es un ser, es el Espíritu. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Wow. Por lo tanto, familia, entender nosotros que Cristo vive en nosotros, que Cristo está en nosotros, nos da a nosotros, es lo único que nos da la certeza a nosotros de saber quiénes somos.
y nos enseña no solo a afrontar, sino que nos enseña a disfrutar y nos enseña a ser efectivos en el gobierno que se nos está entregando por propósito, en el gobierno que Dios nos ha entregado. Por eso es que nosotros, a través de lo que venimos predicando, saber que nosotros tenemos al celestial, eso nos tiene que dar la seguridad de manifestar al celestial. Tener la plena certeza de que Cristo habita en mí, tener la plena certeza de que el celestial habita en mí, de que nosotros tenemos al celestial, me tiene que dar la seguridad, iglesia, de que somos celestiales. El problema es que con todo y eso hay una cantidad de gente en la iglesia del Señor que todavía manifiestan al terrenal. Hay una cantidad de gente, y usted los conoce. Hay todavía mucha gente que, sabiendo esto, que habiendo recibido esta palabra, que habiendo trascendido al entendimiento de esta escritura, todavía en cantidad de áreas de su vida manifiestan al terrenal. Es decir, saben lo que tienen, pero muestran otra cosa. Conocen lo que tienen y de hecho creen en lo que tienen, pero les cuesta. Entonces manifiestan otra cosa. Ahí, escúcheme, ahí es donde el cristiano entendido, le estoy hablando del ministro competente del nuevo pacto, porque la Biblia no habla de ministros competentes de ninguna otra cosa ni de antiguos pactos. La Biblia habla del ministro competente del nuevo. Ahí es donde el ministro competente del nuevo pacto tiene que trascender a sustentar delante del mundo la realidad de la habitabilidad de Cristo. ¿Alguien entendió eso? Si yo soy un ministro competente del nuevo pacto, es decir, yo soy un cristiano entendido en la palabra, crecido en la escritura, que gobierno de acuerdo a lo que ya sé, a lo que he recibido y a lo que creo, yo necesito, es básico, es vital que yo trascienda ¿a qué? A sustentar la realidad de la habitabilidad de Cristo en mí. ¿Por medio de qué? Número uno, escríbalo. Número uno, conciencia, de una conciencia de transformación. Hay gente que no tiene conciencia de transformación. Entonces escúcheme, número uno, de una conciencia de transformación, y número dos, de la aceptación de una posición. Esto es vital. Y no es la una sin la otra. No es la dos sin el uno. Yo no puedo pasar al tercer piso ni pasar por el segundo. Es vital tener una conciencia de transformación para poder aceptar una posición. Entonces, número uno, conciencia de transformación. Y cuando hablo de conciencia de transformación, le estoy hablando de un proceso de carácter personal. Claro, porque nosotros venimos hace mucho tiempo diciendo que esto se trata de la iglesia, pero es que la iglesia no necesita tener conciencia de transformación. La iglesia es la iglesia. La iglesia es un ente vivo, es un organismo vivo, es un ente espiritual. Escúcheme, la iglesia como tal, desde el punto de vista universal, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la extensión de la cabeza. Por lo tanto, la iglesia como tal. Pero yo, como piedra viva que hace parte de ese organismo, yo necesito entender y ser consciente de que estoy siendo transformado. Por eso es que nosotros tenemos que tener conciencia de que en nuestro proceso de transformación, Cristo está siendo conformado en cada uno de nosotros. Ahí es donde nosotros hablamos del incremento de Cristo. Y eso es tener conciencia de que en cada cosa que vivamos, cada cosa que vivamos en el taller, cada cosa que vivamos en el consultorio, cada cosa que vivamos en el negocio, en la peluquería, en el trabajo, en el taller, en donde usted vaya, cada cosa que vivamos, familia, hace parte de lo que Dios está haciendo en mi vida para conformarme al Hijo. Por eso no importa el problema por el que estás pasando, no importa que te hayas caído, no importa que te hayas equivocado, no importa que hayas fallado, iglesia. En medio de ese proceso, Dios te está conformando a imagen de su Hijo. A imagen de su Hijo. Es decir, eso es tener conciencia. Ojo, tener conciencia de que tu problema, ¿cuántos tienen un problema? Todos tienen un problema. Pues déjeme decirle, es tener conciencia de que su problema hace parte de ese proceso de transformación. Ese problema que tienes, hace parte de tu proceso de transformación. ¿Qué es transformación? Entendemos transformación como reforma, entendemos transformación como metamorfosis, entendemos transformación como cambio, entendemos transformación como renovación, como conversión. Entendemos la transformación tal como lo dice el diccionario, como una metamorfosis en la que el Señor nos ha metido. Y el apóstol Pablo lo dice en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18.
Por tanto, nosotros, diga todos, aquí no se salva nadie, todos estamos metidos en eso. Gloria al Señor. Pablo dice, por tanto nosotros todos, incluyéndose él, mirando a cara descubierta como en un espejo, es decir, mostrando mi realidad, porque delante de Dios no podemos esconder nada. Mostrando mi realidad. Ojo, porque es que delante del mundo nosotros somos otra cosa. Es más, delante de todo el mundo somos diferentes a lo que realmente somos. Aún de mis hijos, de mi esposa. Una cosa es cuando yo estoy encerradito en el baño solo. Somos diferentes. Por eso dice la Biblia, por tanto nosotros todos, iglesia, a cara descubierta, Señor, aquí estoy. Este soy yo. Claro. Y esto es vital, iglesia. Como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, porque el Señor conoce tus debilidades, conoce tus defectos, conoce tus problemas, conoce tus complejos, conoce todo lo que realmente somos. Por eso Él, a pesar de eso, te mete en un proceso de transformación. Por eso dice, nosotros somos transformados de gloria en gloria. Eso se llama proceso. De gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Quiere decir que a pesar de tu problema, tu complejo y tu debilidad, el Señor te lleva de gloria en gloria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Somos transformados de gloria en gloria. Pero diga conmigo, proceso. Pastor, que me está costando. Entonces no sería proceso. Es proceso porque te está costando. Si no te estuviera costando, no sería proceso. Así que dile al Señor, oh Padre mío, gracias, descanso en lo que está pasando en mi vida, descanso en tu poder. Proceso, en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, iglesia, mi problema no tiene por qué impedirme a mí saber lo que el Espíritu Santo de Dios está trabajando en mí. ¿Alguien entendió eso? Mi problema no tiene el poder para impedirme a mí ser consciente del trabajo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en mí para ponerme en la posición correcta, que es la imagen del celestial, el origen real de lo que yo soy. Por eso, iglesia, si soy consciente de mi transformación, aceptaré, escuche bien, que Dios me está preparando para darme un lugar en su reino. Mire si vale la pena o no vale la pena ser conscientes de nuestro proceso de transformación. Cuando yo soy consciente de eso, entiendo que Dios me está preparando para darme un lugar en su reino. Es decir, diga conmigo, posición. Una posición. Por eso dice 2 de Corintios capítulo 3, el versículo anterior, versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde qué? ¿Dónde qué? Donde diga, está. ¿Dónde está? Wow. Escuche el lenguaje de la palabra. Dice, ¿dónde está? Vamos a estudiar la palabra. Estamos interpretando. Dice, donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Esa palabra está, no tiene que ver con un lugar geográfico, no tiene que ver con un lugar físico. Es la posición espiritual que Dios nos entrega en Cristo, que Dios le entrega al hombre en Cristo, iglesia, y que el hombre acepta o rechaza. Es una posición espiritual que Dios le entrega a todo hombre y que el hombre acepta o rechaza. Por eso, iglesia, hablamos del segundo punto, que es aceptación de una posición. Ya sabemos que somos conscientes de un proceso de transformación. Partiendo de ahí viene el punto número 2, aceptación de una posición. ¿Qué es posicionamiento? La palabra posicionamiento tiene que ver con postura. La palabra posicionamiento tiene que ver con ubicación. La palabra posicionamiento tiene que ver con comportamiento, tiene que ver con actitud. Por eso es que el verdadero posicionamiento del creyente es decir, la postura. ¿Cuál es mi postura frente a una situación? ¿Cuál es mi postura frente a una filosofía? ¿Cuál es mi postura frente a una realidad espiritual? Tiene que ver con postura, iglesia. Y escuche bien lo que le digo, iglesia. El verdadero posicionamiento del creyente es fruto de la obra consumada de la cruz. Del creyente. Estoy hablando del creyente. Es fruto de la obra consumada de la cruz. Es decir, lo que Dios se propuso con su Hijo y el Hijo efectuó y consumó en la cruz del Calvario. Por eso es que Efesios, y aquí es donde viene el tema para que podamos entender lo que significa tener una verdadera y estar en una verdadera posición en Cristo. Vaya conmigo al libro de Efesios capítulo 2 versículo 13, dice la palabra del Señor. Pero ahora en Cristo. Vamos a estudiar cada una de esas palabras. Dice la Biblia, pero ahora en Cristo.
Vosotros que ¿en otro tiempo qué? Dígalo, ¿en otro tiempo qué? Estabais, escuche bien, estabais lejos, ahora estáis cercanos por la sangre de Cristo, amén. Diga, no, amén. Eso, escúcheme, eso que acabo de decir es lo que tendría que decir de acuerdo a la mente del terrenal. Miren que esto nos va a llevar a entender todo lo que hemos predicado durante 5 semanas. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora estáis. No dice eso. Dice, habéis sido hechos. ¿Qué tiene que ver una tuerca rosada con un colibrí amarillo? ¿Aló? ¿Sí o no? La Biblia dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos creados por la sangre cercanos por la sangre de Cristo. Por lo tanto, desde el punto de vista gramatical, este texto no tiene sentido. Hablando desde el punto de vista castellano, desde nuestro lenguaje. Escúcheme bien, desde el punto de vista gramatical el texto no tiene sentido, porque la palabra estabais es del pretérito imperfecto del verbo estar, que tiene que ver con lugar. Escuche, pretérito imperfecto del verbo estar, que tiene que ver con lugar. Pero luego dice, habéis sido hechos, ¿qué tiene que ver? Porque eso es del pretérito perfecto compuesto del verbo hacer. Del verbo hacer, que no tiene nada que ver con lugar, son dos cosas diferentes. ¡Wow! ¿Cómo escribe el Señor, iglesia? Entonces, esto nos enseña a nosotros que una realidad contundente del nuevo pacto es que nosotros estamos, escúcheme bien, estamos en Cristo en una posición espiritual que nos hace ser. Escuche bien, nosotros, iglesia, estamos en Cristo. Estamos en una posición espiritual que nos hace ser, y el Señor lo confirma versículos adelante. Pero comenzamos nosotros diciendo ahora, cuando empezamos a hablar de que Cristo, ¿qué empezamos diciendo? Que nosotros tenemos al celestial, amén o no amén. Hemos venido diciendo que tenemos al celestial, que por lo tanto somos celestiales. Entonces la pregunta sería, ¿Él está en nosotros o nosotros estamos en Él? ¿Sí o no? De acuerdo a todo lo que venimos estudiando, la pregunta sería, ¿Él está en nosotros o nosotros estamos en Él? Y Dios lo revela contundentemente en el libro de Colosenses, cuando en Colosenses capítulo 1 versículo 27 dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Wow, escuche bien, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Por lo tanto, estamos entendiendo que esta es una realidad que tiene dos caras. Estamos en Él porque Él está en nosotros. Oiga bien, esto es una realidad que tiene dos caras. Estamos en Él, yo les dije que iba a enseñar, porque Él está en nosotros. Y es de esa realidad, iglesia, que nuestra posición legal es desde esa realidad que nuestra posición legal se establece. Porque la Biblia nos enseña a nosotros, iglesia, que para Dios solo existen dos hombres: Adán y Cristo. Para Dios solo existen dos hombres, el primero y el segundo, el primero y el postrer. Para Dios solo existen dos hombres, el terrenal y el celestial. Por lo tanto, nosotros o estamos en uno o estamos en otro. Porque a los tibios o estamos en uno o estamos en otro, iglesia. Pero déjeme decirle, nosotros estamos ¿en cuál? Diga conmigo, estábamos en el primero, pero por el poder de Cristo hoy estamos en el postrer Adán, el segundo, el celestial, el espiritual. Esa es hoy nuestra posición legal como iglesia. Escuche bien, nuestra posición legal. Por lo tanto, nuestra verdadera posición reposa en el entendimiento de esa verdad. Cristo en nosotros y nosotros en Él. Se lo voy a repetir, iglesia.
nuestra verdadera posición, para que nadie tenga dudas, descansa, reposa en el entendimiento de que Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él. Ya no somos dos con el Señor. Escuche bien. El Señor dice: y los dos seráis. Ya no somos dos con el Señor, somos uno en el Señor y Él en nosotros. ¿Por qué? Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por lo tanto, nuestra posición, iglesia espiritual, es resultado de la obra consumada de la cruz. Y el Señor Jesús lo dijo en el texto que acabamos de leer, Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón. Y en el entendimiento del nuevo pacto, ya nuestro corazón no tiene por qué turbarse por estos motivos. El Señor dice: no se turbe vuestro corazón, creed también en mí, creed en Dios, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, diga conmigo, lugar, para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, diga conmigo, lugar, lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Entonces mire qué interesante que partiendo de esta palabra, el Señor lo que quiere es introducir al hombre en una comunión en la que el hombre no estaba presente. El Señor lo que quiere es introducir al hombre en una comunión en la que el hombre nunca estuvo. Y lo interesante del asunto es que vuelve a surgir la palabra lugar. Y no se trata de un lugar físico. Lugar en este contexto viene del griego topos, que quiere decir oportunidad o condición. Escúcheme, esa palabra lugar ahí, búsquela en el Strong. Quiere decir oportunidad o condición de la que el hombre no hacía parte, de la que el hombre no tenía absolutamente nada que ver. Entonces lo interesante del asunto es que el Señor lo que está aquí es anunciando que el hombre iba a ser introducido en una comunión que no conocía. Que el hombre iba a ser introducido en su comunión íntima con el Padre. Y dice el versículo 3: y si me fuere y os prepararé lugar, es decir, condición, oportunidad, una comunión de la que el hombre no tenía experiencia, de la que el hombre no tenía participación. Y dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Wow, y os tomaré a mí mismo. Es decir, es el anuncio de cómo Él se iba a introducir en nosotros. Y os tomaré a mí mismo. Es el anuncio de cómo Él nos iba a introducir en Él. Mire qué bonito esto, familia, iglesia. Y estoy diciendo: y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, diga conmigo, estoy. Cuando nos vamos al griego, esa palabra estoy es del griego eimi, que es la primera persona singular presente indicativo del verbo ser. Es decir, lo que le está diciendo el Señor ahí a los discípulos es: no es donde yo estoy, sino donde yo existo, donde yo soy. Wow, 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 wow. Ahí vosotros también seréis. Ahí vosotros también estéis. Entonces el Señor tenía que morir, tenía que ser sepultado, tenía que resucitar para introducirnos a nosotros en esa comunión íntima con el Padre que nosotros no conocíamos. Tenía que pasar ese proceso, iglesia, para afirmarnos en su posición, ojo, en su posición necesaria para el cumplimiento del propósito eterno. Esto no es independiente del plan. Todo esto va encadenado, encajado, trabaja de una manera dinámica, correcta y perfecta. Por lo tanto, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo no es un evento alejado de nuestra realidad. No es un evento alejado de nosotros, iglesia. Escúcheme lo que le digo: el Señor no introdujo esa realidad en nuestras vidas como un simple evento histórico, iglesia. No, fue claramente diseñada por el Padre. No fue una experiencia del Hijo para bendición del hombre y se acabó. No, iglesia. Por eso es que yo muero con Él, soy sepultado con Él, pero también resucito juntamente con Él. ¿Por qué? Porque la muerte, sepultura y resurrección no tienen que ver simplemente con un evento histórico, sino con entender que esa obra consumada, iglesia, produce en nosotros una transformación a la imagen del Hijo. Esto es vital entenderlo, familia. ¿Para qué? Para llevarnos, para dejarnos el campo libre para una verdadera comunión. Esa es una posición, iglesia.
es donde el Señor de alguna manera lo que nos está diciendo es que quiere introducirnos a nosotros en esa comunión íntima que siempre tuvo con el Padre. La pregunta es ¿para qué? Juan 14:3 dice: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él no iba a estar, estaba. Él no iba a ser, era. Él no dice para que donde yo estaba, no, Él dice para que donde yo estoy. Wow. Él no dice para que donde yo estaré, no, Él dice para que donde yo estoy. Él no iba a estar, Él estaba. Él no iba a ser, Él era. Él estaba en esa comunión, iglesia, en la que nosotros ni estábamos ni éramos. Escuche bien, ni estábamos ni éramos. Por eso en el versículo 10 dice: ¿no crees? Versículo 10 dice: ¿no crees que yo estoy en el Padre? ¿Dice eso? ¿No crees que yo soy en el Padre? Oh, lo interesante es que cuando usted va al griego encuentra que esos dos verbos son el mismo. Es fantástico, es maravilloso. Por eso dice el versículo 10: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Quiénes están participando en esa comunión íntima? El Padre y el Hijo, iglesia. Usted y yo no estábamos ahí. El hombre no estaba ahí, el hombre no hacía parte de esa ecuación. Por eso el Señor estaba diciendo: me voy y os prepararé, ¿qué? Una posición, lugar, una posición, pero vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Por eso les dice en el versículo 20: en aquel día vosotros, versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Wow. Y aquí ya lo reúne todo. Y aquí ya lo, escúcheme, aquí el Señor lo reúne todo. Y dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Nosotros en Él y Él en nosotros. Wow, ahí saltaría otra pregunta: ¿en cuál día? La Biblia, el Señor dice: en aquel día. La pregunta sería: ¿en cuál día? Él dice: en aquel día, iglesia. ¿Cuál día? El día de su voluntad. El día que le plació poner los ojos en ti. El día que te cogió del pelo y te dijo con cariño: ven para acá que tú me perteneces. Ay, Dios mío. Ese día, iglesia. Ese día, iglesia. Ese día cuando el Señor se hace presente en la vida de cada uno de nosotros. Y Él está anunciando que su Espíritu vendría a morar en nuestras vidas, a morar en cada uno de nosotros, como organismos vivos de este organismo viviente. Y dice en el versículo 20: y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. ¿Qué estaba diciendo Él? Estaba diciendo que el Espíritu confirmaría una verdad que ya era conocida: el vínculo entre el Hijo y el Padre, el vínculo eterno entre el Padre y el Hijo. Porque dice que yo estoy en mi Padre, pero luego dice: y vosotros en mí. Eso sí era nuevo. Eso sí era completamente nuevo. Eso era otro lenguaje, porque nosotros no hacíamos parte de esa ecuación. Pero ahora, por la fe consumada, por la fe en la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario, hacemos parte de esa ecuación. Cristo en nosotros y nosotros en Él. Ahí es donde nuestra posición legal tiene su origen. Escuche bien, ahí es donde nuestra posición legal de alguna manera se abre, se establece, se manifiesta, iglesia. Y en esa posición nosotros ya no estamos aislados del Señor. Ya no somos un cuerpo aparte, somos uno con Él. Y familia, quien entiende esto sabe que Cristo es su vida. Quien entiende esto trasciende al perfecto entendimiento de que Cristo es su vida. ¿Por qué? Porque la realidad del creyente, la realidad del hombre verdaderamente convertido, la realidad del ministro competente del nuevo pacto es Cristo. La Biblia dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17:28. Porque en Él vivimos, escuche bien, y nos movemos y somos. Por eso quien proyecta al celestial es porque toda la dinámica de su vida gira alrededor de Él.
Y esto nos está enseñando a nosotros qué es lo que pasa cuando sabemos qué somos, pero proyectamos otra cosa. Y le estoy diciendo, el que verdaderamente lo proyecta, el que verdaderamente lo manifiesta, es porque entiende que su vida gira y porque verdaderamente su vida gira alrededor de Cristo. Oh, familia, y esto nos enseña que Dios no solamente es nuestro creador. La Biblia dice, en Él vivimos, nos movemos y somos. Por lo tanto, Dios es nuestro medio ambiente, es nuestro entorno, es el aire que respiramos. Lo que le estoy diciendo es que Él sostiene todos los factores físicos, biológicos y espirituales que rodean nuestra vida. Él sostiene todos los factores. Oiga lo que le digo, físicos, biológicos y espirituales, iglesia. Por eso dice, en Él vivimos. No hay vida fuera de Él. Nuestra vida viene de Cristo, proviene de Cristo, surge de Cristo y se sostiene en Cristo. Se mantiene en Cristo, es sustentada por Cristo. La Biblia dice que nuestra vida es Cristo. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo nuestra vida. Cuando Cristo nuestra vida. Por eso dice, en Él vivimos y nos movemos. Escúcheme, nos movemos. Nos movemos, ¿por qué? Porque Él es el único camino para llegar al Padre. Ay, no hay otra manera de movernos. Él es el único camino. Para uno moverse necesita un camino. Eso me acuerda de Joan Manuel Serrat cuando decía, se hace camino al andar. Caminante no hay camino. Tenía razón, se hace camino al andar. Y déjeme decirle, para el creyente el único camino es Cristo. Por eso es que en Él nos movemos. No hay otra manera de movernos, no hay otro camino. Esa es nuestra posición legal. Nuestra posición legal. Por eso es que hay una gran diferencia entre nuestra condición real y nuestra posición legal. Escuche bien. Hay una gran diferencia entre nuestra condición real y nuestra posición legal. ¿Por qué? Porque nuestra condición está determinada por las influencias del mundo, por las influencias de las atmósferas en las que nosotros nos movemos. Porque nosotros nos movemos en un sistema que de alguna manera impone reglas, un sistema que impone culturas, un sistema que impone costumbres, un sistema que impone maneras de pensar. Y esto determina códigos de conducta en nuestras vidas que nos llevan a satisfacer los deseos de la carne. Sencillo como eso, familia. Por eso es que nosotros nos tenemos que fijar dónde estamos, dónde nos mantenemos, con quién nos reunimos, con quién hablamos y de qué hablamos. Porque cada persona que se relaciona con nosotros en nuestra vida aporta códigos que quedan registrados en nuestro ser y que influencian positiva o negativamente nuestros movimientos. Dice que en Él nos movemos. Ojo, mire lo importante de saber dónde estoy, con quién estoy, qué hablo, qué acostumbro, qué permito que entre a mi vida. Pero cuando yo entiendo mi posición legal, puedo declarar que el mundo no puede influenciar una mente reformada. Uy, ¿alguien entendió eso? El mundo no tiene el poder de influenciar una mente reformada en Cristo Jesús. Nosotros nos podemos mover según los parámetros del mundo, claro. Nos podemos mover según los parámetros del mundo. Pero fe, ¿sabe qué es fe? Moverse de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es fe. Moverse cuando Dios dice y como Dios dice. Porque en Él vivimos, nos movemos. ¿Qué es fe? Moverse de acuerdo a lo que Dios dice y como Dios dice, no como digo yo, mi orgullo. Aló, familia. ¿Alguien está aquí todavía? Por eso dice, en Él vivimos y nos movemos y ¿qué? Y somos. ¿Por qué somos? Porque solo en Cristo tenemos la realidad de nuestra esencia, de nuestra sustancia, iglesia. Ahí es donde entendemos nosotros que nosotros no somos lo que ven nuestros ojos naturales. Nosotros no somos lo que el mundo dice. Somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Oye, ¿alguien entendió esto? Somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Por lo tanto, nosotros portamos su imagen, portamos su esencia, portamos su sustancia, portamos su ADN, iglesia. Entonces, por lo tanto, iglesia, todo lo que compete a nuestras vidas, tanto en origen como en esencia, iglesia, como en existencia, como en acción, todo está en Cristo y ha sido reunido en Cristo. La Biblia dice, linaje suyo somos. Escuche bien, linaje
Nosotros no somos de linaje judío. ¿Cuántos aquí tienen apellido sefardí? Levante la mano porque casi todos lo tienen. Entonces la gente se muere de la emoción en el Facebook buscando, mi apellido es sefardí, soy de origen judío. Ese es el pensamiento del terrenal. Déjeme decirle, no somos de linaje judío, no somos de linaje de ninguna tribu, no somos de linaje de hombres, somos del linaje del Dios eterno, somos celestiales, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por eso es que yo puedo estar pasando lo que sea, cualquier problema, cualquier crisis, no importa que esté pasando lo más difícil de mi vida, iglesia, no hay absolutamente nada más poderoso que el Cristo que me habita. Por eso, iglesia, es que yo acepto mi posición, mi habitabilidad, lo que Cristo ha puesto en mí, que es el Espíritu de Dios, iglesia. Ahí absolutamente nadie puede venir a intentar engañarme, porque en Cristo yo he descansado en la verdad eterna, que es Él. Ahí es donde nosotros somos llamados a manifestar su gloria. ¿Por causa de qué? De haber entendido que nosotros somos en Él y Él en nosotros. Familia, esto es una moneda que tiene dos caras y no hay escapatoria. No hay escapatoria. Por lo tanto, siéntase bendecido, no en lo que tiene, sino en lo que es. En lo que es. Si Dios le da algo para tener, aleluya. Pero mi gran bendición está en entender que, ojo, valga la redundancia, cuando yo entiendo dónde estoy, eso se convierte en lo que soy. Y cuando yo hablo de dónde estoy, no estoy hablando de la congregación, no estoy hablando de la casa, no estoy hablando de la oficina, no estoy hablando del aula de clase, no estoy hablando del taller, no, estoy hablando de una posición espiritual, topos, condición, posicionamiento. Wow, ese lugar del que el Señor le habló a los discípulos y que la religión lo ha entendido de otra manera. Yo creo que es hora de que nosotros, partiendo de esta verdad, podamos descansar en la realidad de que yo entiendo mi proceso como la transformación que Dios está haciendo en mí, conformándome de gloria en gloria a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para ser un excelente administrador cuando entiendo cuál es mi verdadera posición. Y mi posición está en entender que Él está en mí. Y por esa gran bendición, yo estoy en Él. Señor, te doy gracias por el poder de tu palabra, por la sabiduría, Señor, de trascender al entendimiento de lo que tú has plasmado en tu escritura como un Cristo vivo que transmite para convertir, para transformar, para convencer por medio de su Santo Espíritu, para llevarnos a una realidad que cuando se hace efectiva en nuestra cotidianidad, en el taller, en la oficina, en la casa, en mis relaciones interpersonales, con la gente que amo y con los que no amo. Oh, Dios mío, que me lleve a ser la verdadera imagen del Hijo. Señor, entendiendo yo que de la misma manera como tú estás en mí, yo estoy en ti. Y que tú has preparado un lugar maravilloso en el Espíritu para que yo desempeñe el gobierno que he recibido por herencia de una manera correcta, efectiva y eficaz en el reino de tu Hijo. En todos los contextos de mi vida. Señor, perdóname por haber sido un mal administrador de lo que me has entregado.
¿Qué tal si usted ahí donde está le dice: Señor, perdóname por mi orgullo? Perdóname, Señor, porque en el momento adecuado no bajé mi cerviz, no quebré mis cervicales, para reconocer delante de ti que a ti te pertenece el gobierno, que si me has hecho gobernante de tu reino es simplemente porque he trascendido a la fe, a entender, a creer, a amar a Cristo como mi único Señor, Rey, dueño y Salvador. Señor, yo quiero descansar en este entendimiento. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que no poseo una fe ignorante, sino que trasciendo a una fe que entiende, que ha sido liberada del yugo de la ignorancia, de las tinieblas y de los velos, para trascender, Señor, a la luz eterna que me lleva a ser y a estar en la posición que tú has planeado desde siempre y para siempre, para cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.